Vamos a leer Santiago capítulo 2, del versículo 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo bajo mi diestra, bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos si no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oramos. Señor, tú eres digno de alabar por nuestras bocas, por nuestras obras, por nuestra voz. Y aquí estamos, adorándote. Gracias por comunicarte con nosotros, por revelar tu voluntad, Señor. Gracias por hacer pacto con nosotros cuando no lo merecíamos, cuando no era necesario para ti, cuando no tenías por qué, pero condescendiste, te agradó, Señor, prometernos bendiciones. Qué mayor bendición que estar contigo, Señor. Gracias. Te ruego que nos sigas ayudando acá, que tu palabra penetre en nuestros corazones, que pueda enseñarla con claridad, que no sea yo tropiezo. Oh mi buen Dios, tú sabes que yo no soy digno de estar aquí. Tú conoces muy bien mi corazón, mis maldades. Pero gracias por recordarnos una vez más que es por gracia. Dependemos de ti, sabiendo y recordando que tú intercedes por nosotros. Rogamos pues que permitas que la adoración de tu pueblo, escuchando tu palabra, llegue ante el trono de la gracia, y que también mi adoración, enseñando tu palabra, llegue ante el trono de la gracia. Intercede por nosotros una vez más, Cristo, te lo rogamos. En tu nombre oramos. Amén. El pecado del favoritismo, parte 2. Parte 3. Qué bueno que están escuchando, por lo menos, no están dormidos todavía. Manténganse despiertos en el tiempo. El pecado del favoritismo, parte 3. Y para, seguir avanzando nuestro pasaje,
quisiese hacer un breve recuento, o no tan breve, porque tenemos una semana sin vernos, pero quisiese recordar los encabezados y brevemente lo que vimos en las otras dos predicaciones. Y nuestro primer encabezado fue: nuestra fe en el glorioso Jesús debe ser sin acepción de personas. Allí hacíamos un análisis con respecto al favoritismo, a qué se refería Santiago, y veíamos, o nos hacíamos la pregunta de si el favoritismo significa que no debe haber más afinidad entre nosotros con algunos, o que lo que hago con algunos debo hacerlo con todos, con cada una de las personas, si eso era favoritismo. Decíamos que no. Veíamos que Cristo mismo aún tenía más afinidad con otras personas, así que ese no es el punto de Santiago. También veíamos aquí que esto está escrito a creyentes, de manera que había una conducta favoritista en medio de la iglesia, tanto entre creyentes como creyentes teniendo preferencias con no creyentes, pero que tenían dinero, que eran ricos. Veíamos que Santiago quiere sacarles la vista a estos hermanos del Señor de este mundo, de los criterios de evaluación de este mundo, y ponerlo en los criterios de evaluación del Señor de los cielos, en nuestro glorioso Señor Jesús. Él quiere cambiar los estándares, corregir los criterios en base a la persona que le dio su fe. Por eso es que dice el versículo 1: vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque en Él creemos. En segundo lugar, vimos qué es la acepción de personas, de los versículos de 2 al 4. Y decíamos que es juzgar según la apariencia externa. Es preferir a alguien por su aspecto externo. Es un juicio subjetivo y superficial de la persona. Es un juicio que hacemos prefiriendo a la persona por cómo viene vestida, por qué trabajo tiene, por el carro que maneja, por los bienes que posee, o quizás por el puesto que tiene en un trabajo, por la influencia o la fama. Veíamos que es juzgar según las apariencias externas. Y vemos que aquí el pasaje nos presenta un caso para explicarnos qué es la acepción de personas. Un caso que nos da luz para juzgar en los diferentes contextos en los que nosotros nos desenvolvemos, y así poder identificar el favoritismo para desarraigarlo de nosotros. Aquel hombre que viene entrando con ropa espléndida lo sienten en un buen lugar, pero aquel que viene con ropa andrajosa lo echan a un lado. Nos decíamos que cuando practicamos excepción de personas nos hacemos jueces con malos pensamientos. Es decir, que tiene que ver con el juicio que hacemos con respecto a las personas, un juicio superficial. También veíamos como el tercer encabezado por qué la acepción de personas es pecado. Los versículos del 5 al 11, y aquí nos hemos extendido más. Y dentro de otros encabezados más breve que están en nuestro tercer punto, veíamos que el favoritismo es pecado porque se desprecia la actitud de Dios hacia los pobres. Es pecado porque se desprecia la actitud de Dios hacia los pobres. Y Santiago presenta tres cosas especiales que Dios hace con ellos. Dios hace con los pobres una elección especial. Dios da o hace una riqueza especial con ellos y le da una herencia especial. Recordábamos aquel comentario de Abraham Lincoln que decía que Dios tiene que querer mucho a las personas sencillas porque ha hecho muchos de ellos, ha hecho un montón. ¿Por qué es pecado el favoritismo? Porque se desprecia la actitud de Dios hacia los pobres. Justamente después de ver nuestro segundo punto que está en el tercer encabezado, se presenta un fuerte contraste entre la actitud de Dios y de nosotros los hombres. Dios dice que recibe a los pobres y
las personas de este contexto no las recibían. La pregunta que debían hacerse: ¿acaso ustedes son más grandes de Dios que Dios para no recibir a los pobres cuando Dios los recibe? Porque de hecho, mientras que Dios tenía una actitud especial con los pobres, estas personas afrentaban al pobre. Dios los eligió para ser ricos en fe y ellos los afrentaban. O sea que no estaban comunicando esa actitud. Y veíamos entonces, como segundo punto de nuestro encabezado, que es pecado el favoritismo, porque afrentamos al pobre, y al afrentar al pobre afrentamos a Cristo mismo. De hecho, Proverbios 17:5 dice: el que se mofa del pobre afrenta a su hacedor. El que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. De manera que ellos, al afrentar al pobre, estaban afrentando ¿a quién? A Dios mismo. Ellos sabían, de hecho, las injusticias que cometían los ricos con los pobres y se parcializaban, no hacían nada. Seguían prefiriendo a los ricos antes que a los pobres. Entonces, también veíamos en tercer lugar que es pecado el favoritismo porque se consiente la blasfemia contra el nombre de Dios, hermanos, y esto entre los judíos es un pecado grande. La blasfemia es un insulto, una injuria, una irreverencia contra Dios o contra las cosas que se relacionan con Dios, contra las cosas que tienen que ver con Dios. Y ellos blasfemaban el nombre de Dios. Sabían que Dios había elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, y ellos menospreciaban esa elección de Dios e insultaban su nombre, despreciando a quienes Dios había elegido para ser un modelo acertado de lo que es la pobreza de espíritu. Cuando el pobre es explotado, oprimido y marginado, cuando se le restan oportunidades para ser una persona plena, cuando se lo clasifica y aparta, esto no solo es una blasfemia en contra del pobre, sino que es una blasfemia en contra de Dios mismo. Santiago les hace ver la triste realidad, les hace ver qué tan bajo habían caído al hacer acepción de personas, favoreciendo a este tipo de gente que abiertamente despreciaba a Cristo, es decir, los ricos, despreciando a los pobres. Querían la aprobación de los ricos. Pero Santiago hasta ahora le está diciendo, mis amados hermanos, le está diciendo, no, Dios no es así. Dios no hace acepción de personas y su pueblo tampoco debe hacerlo. Proverbios 14:21 dice, Proverbios 14:21. Dice así: peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Quién es el que peca? El que menosprecia a su prójimo. Y aprovecho y puse este versículo para recordar la aclaratoria que yo daba, que aquí no se está hablando de populismo ni ninguna de esas tendencias o como visiones que van en contra de Dios. Al contrario, lo que Dios quiere hacer es que nosotros juzguemos con justo juicio como Dios juzga. Si el pobre afrenta al rico, peca. Si el rico afrenta al pobre, peca. Recordamos entonces Levítico 19, que dice que juzguemos con justo juicio, ni favoreciendo al pobre, ni tampoco al rico, ni complaciéndolos, a ninguno de los dos. Entonces no se trata de una idea socialista donde los pobres son los que están bien y los ricos son los opresores por siempre. No, vemos que Dios eligió a ricos también. Pero en cuarto lugar, mejor dicho, que es algo nuevo para nosotros, vamos a ver, es pecado el favoritismo porque incumple el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Repito, es pecado el favoritismo porque incumple el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Versículos del 8 al 11.
y luego seguiremos con nuestro cuarto encabezado general. Y por eso quiero leer específicamente los versículos del 8 al 13, para estar más contextualizado de lo que vamos a ver hoy. Antes era un breve repaso. Dice así del 8 al 13: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí entonces Santiago va mucho más específico. Y nosotros debemos preguntarnos a la luz de las Escrituras, ¿qué dice la Biblia en general del favoritismo? Estoy de acuerdo con ustedes de que ya hemos visto que dice varios pasajes de la Biblia acerca del favoritismo. Sin embargo, Santiago está guiándolos a ver esto de una manera más específica. Tratando con estos judíos creyentes, él quiere hacerles entender o hacerlos reflexionar con la pregunta de que ¿acaso el favoritismo quebranta la ley de Dios? Recuerden cómo los judíos tomaban la ley. Y Santiago le dice, ¿acaso el favoritismo quebranta la ley de Dios? La acepción de personas va en contra de la ley de Dios. Tener favoritismo quebranta directamente la ley real, como se llama aquí. Quizá algunos de ellos no estaban aún persuadidos de la pecaminosidad del favoritismo. Y fíjense todo lo que viene Santiago diciendo. Pero Jacobo ahora usa un recurso contundente para dejar claro lo malo de esta actitud, lo pecaminoso de este pecado, si podemos redundar. Ellos tenían bien claro, por ser judíos, lo importante de la ley. Y esa ley era quien regía en general, al menos en aspectos externos, toda su vida. Santiago pretende explicarles ahora que tener favoritismo es incumplir la ley real. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Eso es lo que le dice Santiago. Ellos podían quizás argumentar y crear excusas para solapar el pecado del favoritismo en medio de ellos. Pero Santiago le dice, la ley es clara. La ley es clara. El versículo 8 presenta el estándar de todo creyente, la ley. Le llama ley real. Podemos traducir esta ley real como la ley oficial del rey. Lo que el rey ha comunicado. Los preceptos del rey. La ley soberana. Entonces, él les dice, conforme a esa ley, si en verdad cumplís la ley real, como afirma la Escritura. ¿Qué es lo que afirma la Escritura? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces alude a aquel resumen de la ley con relación al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el claro resumen que nosotros tenemos de la ley del rey soberano en relación a nuestros prójimos. De esta manera lo que hace Santiago es atar la mente de sus destinatarios y los pone a pensar con más precisión. Ok, vengan acá un poco más específico. Hemos hablado de esto, pero ahora vean esto en particular. Algo que realmente les pesaba a ellos era hablar de la ley. Los pone a pensar allí con precisión acerca de lo que ellos estaban haciendo. Por eso les dice, hey, vengan acá. Si guardan la ley real, perfecto, bien hacen. Si la cumplen, está bien, sigan así. Y seguramente eso es lo que creían ellos.
que haciendo acepción de personas todavía estaban guardando la ley. A pesar de eso, ellos creían que estaban guardando la ley, a pesar de preferir a los ricos por su apariencia y a pesar de tratar mal a los pobres, teniendo favoritismo, creían que estaban guardando la ley de Dios. Yo creo que así pasa con nosotros. Nosotros somos unos expertos para crear un velo y relativizamos todo, hablando de relativismo. Agarramos la ley de Dios y, bueno, la relativizamos, si cabe la palabra. A veces no hay manera de que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Y excusas y argumentos y no reconocemos. Pero es algo como que espontáneo, algo como que estuviésemos velados. Como que si no quisiésemos ver la verdad. Y nos excusamos. Ay, no, pero eso no es pecado. Simplemente es que yo tengo más empatía con algunos. Cuando pasa que nuestras preferencias son marcadas. Y yo creo que todos nosotros debemos sincerarnos en esto y hacer un examen profundo. Muy profundo. ¿Acaso nosotros estamos tratando a todos con el mismo criterio? ¿Nos está guiando la apariencia externa de algunos? Porque quizá podemos obtener más beneficios de algunos. O porque quizá no me da tanto trabajo juntarme con estos. ¿Acaso nosotros estamos esforzándonos de no tener favoritismos al involucrarnos con todo tipo de personas a pesar de los esfuerzos que implique? Esfuerzos como que, bueno, esfuerzos como brindar tú o pagar tú. No me voy a pasar con este tipo de personas porque generalmente yo pago lo mío, no tengo que pagarle. No sufro la carga de pagarle a otro. Esfuerzos como dar la cola a lugares más distantes. No lo invito porque vive lejos. Comer una comida más sencilla. No, eso. Arroz con lentejas nada más. No hablar de las cosas que a ti te gustan. No, es que no tenemos los mismos temas en común. De tener que pasar calor o estar en lugares incómodos. Porque sinceramente y ciertamente nuestras casas no son igual de cómodas todas. Vámonos mejor a pasar más tiempo con que aire, muebles, podemos dormir y toda la cosa. Entre otras muchas cosas que pueden pasar. Yo les ruego que nos examinemos profundamente para ver si realmente estamos haciendo acepción de personas en nuestros corazones, con nuestras actitudes. Dejemos de estar engañándonos como pretendían hacer estos hermanos. Dejemos de estar poniendo excusas, porque si guardamos de verdad la ley real, bien hacemos. Bien hacemos. Pero si hacemos acepción de personas, cometemos pecado. Y quedamos convictos por la ley como transgresores. En otras palabras, mis amados, no podemos decir que tenemos favoritismo y no pasa nada. Eso es sencillo, pero sí es delicado. Qué extremista, qué radical. Eso no es, ay, favoritismo y ya. Yo tengo esto y ya. No pasa nada, todo está bien. Hermanos, no está bien tener favoritismo porque es pecado. Y por nuestros pecados Cristo fue a la cruz. Debemos verlo como tal. La tolerancia al favoritismo es tolerancia al pecado. No toleremos el pecado en medio nuestro, por insignificante que parezca. Por sencillo que parezca. No hace tanto daño, podemos hacerlo. Debemos sincerarnos en esto. Mi amado hermano, si tú tienes favoritismo, si tú entiendes de alguna manera que has pecado de favoritismo, haciendo acepción de personas, de lo cual yo creo que todos acá estamos convictos de alguna manera, no te sientas tranquilo, no te sientas cómodo, no lo menosprecies, no estés en paz, no estés en paz con eso, porque realmente no estás en paz con tu prójimo. Estos pretendían
de alguna manera parece insinuar Santiago que, ok, yo guardo la ley de Dios, pero el favoritismo no es tan trascendente, yo puedo seguir teniéndolo. No pasa nada. Hermanos, sí pasa algo. Lo que aquí importa es lo que Dios piensa. No importa si tú piensas que es muy grave o no el favoritismo. Hermanos, Dios está diciendo que es grave. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Has fallado a la ley. Hacer acepción de personas, dice, es no amar a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, amar a tu prójimo como a ti mismo es no hacer acepción de personas. Si tú no tienes favoritismos, estás mostrando entonces el verdadero amor bíblico y estás mostrando el verdadero cumplimiento de la ley. De esa manera. Y esta idea de favoritismo, de que el favoritismo es tan malo y tan pecaminoso como otros pecados, que quizás creemos que escandalizan más, la sigue mostrando Santiago en el versículo 10 y 11. Dice así: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Dirá alguno, ay, ¿qué tanto? Exagerado. ¿Cuál es el drama con la cuestión del favoritismo? ¿Hasta cuándo no va a tener con esto? Yo me esfuerzo en guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué tanta importancia tienen mis preferencias de relaciones interpersonales? Le ponemos un nombre bonito. ¿Qué tanta importancia tiene eso si yo guardo los mandamientos? Los otros yo los guardo, no pasa nada. No debemos pretender engañarnos con la idea de que el favoritismo no es pecado. Hermanos, por favor, no nos conformemos en nuestra mente. Ay, hice esto bien y esto bien. Bueno, hice esto mal. No. El hecho de que tú guardes 9 mandamientos y de fallar en uno no nos debe dar la idea de paz y sosiego. Mira qué bueno soy, pequé una sola vez esta semana. No nos debe hacer sentir completos y seguros porque tengamos una obediencia avanzada. Ah, no, yo estoy bien, pequé en una cosa sencilla esta semana nada más. ¿Qué tanto problema puede traer eso? ¿Qué tan malo puede ser? Eso era el pensamiento judío, de hecho. Los judíos como que pensaban que la obediencia externa de algunos mandamientos compensaba la desobediencia de otros. Es como si se hiciera una tabla comparativa de obediencia. Bueno, he hecho todo esto bien esta semana, ok, voy bien. Y he hecho esto mal, bueno, 2 más 2 son 4, más una vez que me porté bien son 5. Pequé haciendo de sección de personas una vez. Bueno, es que estaba cansado y ese tipo andaba mal vestido. Entonces me resto los 4 menos los 1, los 5 menos los 1, me queda 4. Estoy ready, mira, estoy positivo, saldo positivo. Qué engaño tan terrible nos hacemos nosotros. ¿Por qué? Es un engaño terrible, mi amado hermano. Porque pensamientos como esos endurecen nuestros corazones, nos hacen insensibles. Perdemos la capacidad de sincerarnos e ir constantemente a la cruz de Cristo arrepentidos. Sí, por el pecado más sencillo que tú creas que es sencillo. Nos hacemos indolentes con nuestra propia maldad. No pasa nada, nos autosolapamos al pecado. Y eso pasa con el favoritismo. Ciertamente algunos piensan que es algo sencillo como estos judíos pensaron, sin embargo es un germen que puede destruir la iglesia.
dividir la iglesia. Eso pasa con el favoritismo y también con otros pecados. Llegamos al punto que pecamos en aquello y no pasa nada. Nada, la gente está acostumbrada a mi pecado, tranquilo. Se vuelve una rutina pecaminosa, solapada por lo bien que se porta en otras áreas. No, pero ese es fino aquí, pero bueno, aquí no importa, se comporta fino aquí. Debemos de preocuparnos, mis amados hermanos, de tener mandamientos favoritos. ¿Sí? Bueno, yo soy bueno obedeciendo pero aquel no tanto, pero no importa, Dios entiende mi condición. Dios sabe que yo sí es bueno obedeciendo este mandamiento. Pero Santiago dice claramente que el pecado del favoritismo es tan malo como otros pecados y que al practicar la acepción de personas estamos quebrantando nada más y nada menos que el resumen de la ley real que tiene que ver con nuestro prójimo. Si hay dos mandamientos que resumen toda la ley, que andando en ellos vamos a agradar a Dios, y nosotros quebrantamos uno, ¿acaso está bien? No, mi amado hermano. Así pequemos en un solo mandamiento de la ley, ya nos hacemos culpables de toda, porque es una sola ley, es un conjunto. Igualmente te haces reo de la condenación de la ley por pecar en uno de ellos, por dejar de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces viene Joan y se presenta a un juzgado serio porque mató a una persona. No, pero ya va, yo maté nada más a esa persona, yo no he robado. ¿Por qué todo el peso de la ley tiene que caer sobre mí? ¿Acaso es necesario que yo incumpla una cantidad específica de mandamientos para que sea condenado? Con el hecho de matar o de robar es suficiente. El punto es que nos hacemos transgresores de la ley. No, pero es que no es tan aborrecible, no es que es tan escandaloso, es pecado. Nos hace culpables de transgredir la ley. Nos hace culpables. Es como si tuviésemos un gran cristal y le diésemos un golpe en cualquier lugar y todo el cristal se destruye. Al transgredir un mandamiento, rompes el cristal completo de la ley de Dios. Rompes el cristal completo de la ley de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. El mismo que dio el mandamiento de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, es el mismo que dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. De modo que estás ofendiendo a la misma persona, y ese es el punto de la ley. Ese es el punto de la ley. No estoy diciendo con esto que la Biblia no hable de pecados más abominables delante de la presencia de Dios. No, porque sí lo hace. Sí habla de pecados más aborrecibles delante de la presencia de Dios. Sin embargo, el punto de Santiago es decir, aunque tú digas una mentirita blanca, como dicen algunos, eso es suficiente para que pases tu eternidad en el infierno. Ese es el punto. Eres transgresor de la ley. Y fíjense que usa oportunamente los mandamientos con que quiere explicar esto. Dice, no matarás y no adulterarás. Algunos de ellos podrían estar pensando que estaba bien si vivían que estaban viviendo la verdadera religión guardando algunos mandamientos, pero Santiago le dice, no creas que está bien por no mentir cuando has matado. Sí, homicidio. El pecado del favoritismo se traduce en homicidio, en asesinato. Aquel que practica el favoritismo se hace culpable de asesinato. ¿Qué nos enseña la Biblia de no matar al prójimo, de no amar al prójimo? ¿Qué pasa cuando no amamos a nuestro prójimo? Somos homicidas.
Cuando hacemos acepción de personas, estamos matando en nuestros corazones a aquellos que fueron creados a imagen de Dios. Estamos matando a aquellos que fueron salvos por Cristo, inclusive. Aquel que se aire contra su hermano se hace homicida, culpable, asesino. Mateo lo dice en el Sermón del Monte. Sí. Ay, no, que no lo he matado físicamente, pero lo mataste en tu corazón. Te conviertes en homicida. ¿Qué es lo que estaban haciendo estas personas acá? Afrentaban al pobre. No les importaba la acepción de personas, ni la que ellos mismos hacían, ni cuando veían que otros hacían acepción de personas. No lo estaban amando. Y si no lo estaban amando, ¿qué estaban haciendo con ellos? Asesinándolos en sus corazones. Primera de Juan 3, 14 en adelante. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y el favoritismo es aborrecer también. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuidado con eso. En esto hemos conocido el amor de Dios, dice Juan, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero tan sencillo. Bueno, Juan, ¿cómo es eso? Explícate, chico. Bueno, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es la pregunta de Juan. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, Cristo dio su vida por ellos, pero nosotros se la quitamos, aplicando favoritismo. ¿Qué le parece? Cristo le dio vida y nosotros lo matamos en nuestros corazones. Hablando de nuestros hermanos en la fe. Pero cuando hablamos de nuestro prójimo, también pasa lo mismo. Cuando hacemos favoritismo, no comunicamos el carácter de Dios, que no hace excepción de personas, y terminamos rematando a aquellas personas. Porque no le damos luz, no le damos cabida, no le damos entrada a la salvación o al Señor que puede salvarles. Los matamos. Qué detestable es entonces el favoritismo, ¿verdad? Qué pecaminoso, qué malo es. Por eso es que Santiago se toma todo este tiempo y usa tantas palabras y tantos argumentos para hablar del favoritismo. Es algo grave, no hay que subestimarlo. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Transgresor de la ley. Entonces, ¿por qué es pecado el favoritismo? Porque transgrede la ley de Dios. Porque no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de esa manera terminamos nuestro tercer encabezado, que se titulaba ¿Por qué es pecado el favoritismo? Ahora vamos a nuestro cuarto punto y último de la serie de estos 3 sermones, que tiene como título, yo lo amplío un poquito para aquellos que ya lo habían anotado. Dice así: la acepción de personas es una acción inmisericordia que se condenará en el juicio. Repito, la acepción de personas es una acción inmisericordia que se condenará en el juicio. Versículos 12 y 13. Porque el que dijo, 12, así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Santiago concluye por ahora este tema, pero lo concluye con una amonestación. Vivan como aquellos que van a ser juzgados. Es decir, hablen como aquellos que serán juzgados y hagan como aquellos que serán juzgados. Tengan cuidado, vivan a la luz del juicio. Todos nosotros entramos, bueno, la mayoría, entramos en un ataque de nervios, en una crisis cuando sabemos que nos van a evaluar. Y preparamos la cosa y nos ponemos nerviosos. Y si me desaprueban o me aprueban, eso nos pasa. Si lo hacemos normal en la casa no pasa nada, pero si sabemos que nos están evaluando, se pone difícil la cosa. ¿Y qué pasa? Tratamos de estar con calma y tratamos de estar atentos a lo que vamos a hacer para hacerlo con cuidado y que salgamos aprobados. ¿Sí o no? Eso nos pasa en los exámenes también, o nos pasaba en los exámenes. Pero, mis amados hermanos, quiero que sepan que a nosotros nos están evaluando y un día nos harán un juicio definitivo. Está instituido que los hombres mueran y después de esto, el juicio. O sea que, aunque tú seas creyente, no creas que te vas a escapar del juicio de Dios. Al contrario, como creyente también será juzgado. No hay aspecto de nuestra vida que escape del juicio de Dios. ¿Sí? Y con temor lo digo, porque conozco muy bien mis pecados y que muchos quizás nos conocen. No hay aspecto de la vida que escape al juicio de Dios. La norma en aquel juicio será la ley del reino. Esa será la norma. La ley de Dios, la soberana, no la tuya ni lo que tú pienses que está bien. Allí no se va a discutir con Dios ni vas a argumentar. Dios va a hacer juicio conforme a su ley. Eso es lo que Él va a hacer. Para los hermanos que estaban en la diáspora, esa ley implicaba el Antiguo Testamento. Siendo uno de los primeros libros que se escribe, esta epístola de Santiago, ellos tenían en mente la ley como lo conocía un judío, todo el Antiguo Testamento. Pero esto también incluye el Antiguo Testamento interpretado por Jesús y la propia enseñanza de Jesús, que la tenía Santiago, pues lo conoció. Entonces nosotros seremos juzgados por la ley de Dios, la ley real. Pero aquí también se usa una palabra importante. Él dice así. ¿Qué incluye esta palabra así? Vean en su pasaje. Así hablar y así hacer. ¿Así cómo? ¿Así qué? Yo creo que esto tiene que ver con todo lo que dijo anteriormente del trato del tema del favoritismo. Vivan así, en otras palabras, voy a darle explicación que entiendo. Vivan así según la verdadera religión. Vivan así sin favoritismo entre ustedes. Vivan así sabiendo lo altamente peligroso, nocivo, malo que es el favoritismo. Vivan así sabiendo que serán juzgados por la ley del rey, que ahora le llama la ley de la libertad. Pero debemos fijarnos. Vivan así, sabiendo que serán juzgados. Es tener un andar continuo con la expectativa de que un día van a juzgar cada una de las cosas que dije y que hago, buena o mala. Eso saldrá a la luz, no se quedará oculto, mi amado hermano. No se quedará oculto. Y a la luz de ese juicio, vivir. Así hacer, así andar, así hablar. Y le llama aquí la ley de la libertad, y es la segunda vez que le llama la ley de la libertad Santiago en sus escritos, hasta lo que llevamos ahora. Anteriormente, él le había tratado como la ley de la libertad en el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado. Dice que al obedecer la ley de la libertad seremos ¿cómo? Bienaventurados. Pero en este pasaje en particular nos dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora la ley de la libertad funge como ¿qué? Juez. Juez. Debemos andar en ella. Nos guía, nos hace bienaventurados, pero también nos juzga. Bien dijo Cristo, yo no lo juzgaré. Las palabras que yo he dicho, esas le juzgarán. Un comentarista dice con respecto a la ley de la libertad, eso es la ley evangélica del amor, que no es una ley de externo constreñimiento, sino de íntima y libre inclinación instintiva. La ley de la libertad, por la misericordia de Dios, nos libra de la maldición de la ley para que en adelante seamos libres para amar y obedecer espontáneamente. Dice el comentarista, si no queremos a la vez practicar la ley del amor hacia el prójimo, dicha ley de gracia nos condena aún más gravemente que la antigua ley, que nunca hablaba sino de la ira para aquel que ofendía en el más mínimo particular. Si la ley antigua, del antiguo pacto, hablaba era de ira por tu transgresión, imagínate la ley de la libertad, la ley de la gracia, la ley del amor, que te ha capacitado para amar y para ser libre, para obedecer a Dios. Imagínate cuánto más jugará si no andamos en ella. ¿Por qué? Porque nos ha capacitado. Alguna pudiera pensar entonces que esa ley será una ley implacable, que como quiera nos juzgará y nos condenará, pero Santiago enseña que al enfrentarnos a la ley de Dios, no solo debemos considerar su firmeza en el juicio, sino la libertad que nos da para obedecer verdaderamente a Dios. Hermanos, ve la ley no como algo simplemente que te condenará, ve cómo te hace libre. La ley nos da el conocimiento, escuche bien, la ley nos da el conocimiento para amarle a Dios genuinamente y acertadamente. Por medio de esa ley de la libertad es que nosotros podemos conocer cómo acercarnos a Dios y serle agradables. Y cuando la ponemos en perspectiva con la verdad de que Dios nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, como dijo antes, que Dios nos hizo nacer por la palabra, y vuelvo a usar palabra de verdad, entonces en esa perspectiva nos daremos cuenta que no solo nos informa la ley de cómo agradar a Dios, no solamente nos libera para obedecer genuinamente a Dios, sino que ¿sabe qué? Dios, por su gracia, nos capacitó para que esa obediencia sea verdad en nosotros a través de un nuevo nacimiento. Cambió nuestros afectos y la ley que era para ira se volvió una ley de la libertad. Ahora podemos amar, ahora podemos obedecer libremente, genuinamente, voluntariamente. Es nuestro deseo obedecer a Dios, antes no. Antes no. Esta ley no es una norma pesada, sino una ley que nos libera para servir a Dios. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Como hemos visto antes, bien claro, la misericordia es una característica de Dios, y que hemos visto y hemos aprendido que debemos expresar también misericordia por cuanto es una característica, forma parte del carácter de Dios. Tan sencillo como que si tú expresas misericordia es porque entiendes que has sido beneficiado con misericordia. Pero si no expresas misericordias es porque no has experimentado realmente la misericordia de Dios. Eso es una verdad. Es como el pensamiento aquel de perdonen, porque aquel que no perdona no ha experimentado el verdadero perdón de Dios. Si tú no amas, ¿cómo puedes decir que has experimentado y te has beneficiado del amor de Dios?
Si tú no perdonas, ¿cómo puedes decir que Dios te ha perdonado a ti? Otro hombre dice, la historia bíblica nos enseña la triste realidad de que el pueblo de Dios, al descuidar la misericordia, no cumplió la ley del amor. Lo descuidó el pueblo de Dios, la misericordia. En los tiempos de los profetas, dice él, por ejemplo, Dios le dijo a los israelitas impenitentes que él quería misericordia y no sacrificio. Oseas 6:6. Más adelante, Miqueas formuló y contestó esta pregunta: ¿y qué quiere el Señor de vosotros? Que actuéis justamente, améis misericordia y caminéis humildemente con vuestro Dios. Finalmente, Dios habló por el profeta Zacarías: administrar verdadera justicia, mostrar misericordia y compasión los unos para con los otros. Zacarías 7:9. Pero ¿sabe qué hicieron los judíos? Los judíos hicieron oídos sordos a la instrucción de Dios y endurecieron sus corazones. ¿Y Nueva Vida qué? Cierra también sus oídos y sus ojos para no cumplir con la ley de la libertad, la ley del amor. La persona que rehúsa ser misericordiosa experimentará la justicia de Dios sin misericordia. Vuelvo a repetir eso. Amados amigos, amados hermanos, la persona que rehúsa ser misericordiosa, piensa en ti, mi hermano, piensa en ti, mi amigo. La persona que rehúsa ser misericordiosa experimentará la justicia de Dios. ¿Cómo? Sin misericordia. Sin misericordia. Una persona que fuese sincera consigo mismo ante la situación que está con Dios. Una persona que se sincerase con respecto a su maldad, entiende que ha pecado contra Dios y entonces sabe que el juicio es inminente, me van a juzgar, soy reo del infierno. De modo que por el bien de su alma tiene que recordar eso cada vez que se relacione con su hermano, cada vez que se relacione con las personas, para no juzgarlas por las apariencias externas. Porque si yo juzgo sin misericordia, seré juzgado sin misericordia. Nuestro Señor lo dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. También dijo: con el juicio con que juzgues, serás juzgado, y con la medida con que midas, serás medido. Por lo tanto, mis amados hermanos, al no ser justos con los pobres, estos judíos estaban amontonando un juicio estricto sobre sí mismos. No estaban mostrando misericordia en la esfera terrenal y por lo tanto no recibirían misericordia en la esfera celestial. Jesús también señaló que la misericordia triunfa sobre el juicio. Al mostrar misericordia, mis amados hermanos, a otros, al mostrar misericordia a otros, descubriremos que nuestro propio juicio delante de Dios va a ser reducido. Al mostrar misericordia a otros, entenderemos que cuando Dios nos juzgue, nos juzgará con misericordia. Eso es bueno, porque cuando tú tienes misericordia estás comunicando el carácter de Dios y eso es lo que Dios espera. Lo que Dios es, si Dios es algo, nosotros también tenemos que ser como Él. Hermanos, la Biblia nos llama a vivir a la luz de que seremos juzgados. Hermanos, por el bien de tu alma, debes recordar que serás juzgado conforme al juicio que también hagas de otros. Recuerda ciertamente el juicio que te vendrá cuando amonestes a tu hermano.
Cuando estés amonestando a tu hermano, recuerda que tú también serás juzgado. Cuando señales la falta de tu hermano, recuerda que tú también serás juzgado. Cuando llames a tu hermano al arrepentimiento, recuerda que tú también serás juzgado. Recuerda el juicio que vendrá sobre ti cuando quieras servir a tu hermano. ¿Quieres servirle? Recuerda que serás juzgado. Hazlo para Dios entonces. Cuando recibas la amonestación de tu hermano, recuerda que serás juzgado. Por cómo respondas también, Dios responderá. Eso es importante. Cuando lleguen las personas a la puerta de tu casa, cuando lleguen las personas a la puerta de tu oficina, de tu trabajo, de tu congregación, de tu grupo familiar, hermano, recuerda que serás juzgado por eso. Hermano, serás juzgado. Por eso es que debemos amar como Cristo. No más ni menos. Por eso debemos juzgar conforme a la sabiduría de Cristo. No más ni menos. Y a eso es lo que nos invita Santiago. Que Cristo sea nuestro estándar. Que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si queremos que sea misericordioso con nosotros, debemos serlo con los demás, hermanos. Haz con los demás como quieras que haga. Sencilla esa regla, ¿verdad? Sin embargo, nadie puede reclamar para sí la misericordia de Dios por haber hecho actos de misericordia. Y eso es algo que debemos tener claro. Oh Señor, yo sí fui misericordioso, ten misericordia de mí en el juicio. Reclamarla no, dejaría de ser misericordia, ¿verdad? La misericordia nunca se puede ganar, sino que siempre se concede cuando se le busca. Si pudiésemos ganar la misericordia deja de ser misericordia. ¿Qué nos hace entender esto? Que la misericordia está cargada de una humildad y un entendimiento de que dependemos solamente de Dios. Nos hace humildes. Debemos entonces mirar solamente a aquel que la concede y aplicar la misericordia como un acto de fe, creyendo que Dios es digno de eso. Dice el versículo 13, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiero que entiendan que la misericordia no triunfa a costa del juicio. No. El triunfo de la misericordia, mi amado hermano, en el juicio, se basa no en que tú hayas sido misericordioso, es que otro ya fue misericordioso contigo. El triunfo de la misericordia en el juicio no es que acaba con el juicio, no. Hermanos, podemos ser beneficiados con la misericordia de Dios en el juicio. ¿Sabe por qué? Por la expiación lograda por Cristo en la cruz. El cristiano sabe que cuando llegue el día del juicio, la misericordia triunfará sobre el juicio a causa de la obra meritoria de Cristo y nada más. Es Cristo que permite que tú seas beneficiado con la misericordia de Dios. No es algo que sale de ti. Es por causa de Cristo. Así que veamos con los lentes correctos esto. No es la misericordia aplasta el juicio, no. Por causa de Cristo seremos beneficiados por la misericordia de Dios. Así que experimentemos esa misericordia. Por la obra de Cristo en la cruz. Yo sé que habrá un juicio con misericordia para los hijos de Dios. Porque Cristo lo pudo lograr para aquellos que hacen misericordia. Y eso es algo sumamente glorioso que nos debe motivar y consolar, mis hermanos. Pero no hay misericordia para los que no hagan misericordia. Yo puedo entender el juicio que se hará con misericordia por la obra de Cristo. Yo puedo entender siquiera tu juicio que haces con otros sin misericordia. Puedo entender las consecuencias de tu juicio o de mi juicio sin misericordia hacia otros. Pero hay algo que mi mente no puede alcanzar. Hay algo que mi mente no puede discernir completamente. No puede mi mente imaginarse por completo lo que será el juicio de Dios sin misericordia. Qué terrible, mi hermano.
el juicio de Dios sin misericordia. Así que hoy toda la misericordia de Dios está disponible. Los brazos de Cristo están abiertos para recibirte y darte perdón por todos tus pecados, los presentes, pasados y futuros. Dios está ofreciendo gracia y misericordia para perdonar, para hacerte una nueva criatura en su gran amor. Pero mis amados hermanos y amigos, eso tendrá sus límites, ¿saben? Eso tendrá su final. Ese juicio viene sin misericordia. Ni una gota de misericordia para los que no apelen a la misericordia de Dios y la modelen. Qué terrible será un juicio de Dios sin misericordia. Aquel rico que presenta a Cristo estaba padeciendo en el infierno. Por favor, que por lo menos venga alguien y moje la punta de su dedo y me refresque de este sufrimiento, decía el rico. Qué terrible juicio sin misericordia. Pero mi amado amigo, no tienes que llegar a esa situación, porque la misericordia de Dios, que triunfa sobre el juicio, hoy está disponible. Y Dios lo ejemplificó para que aprendamos en la persona de su Hijo Jesucristo. Hermanos, amigos, Cristo mostró un mensaje de reconciliación. Así que aprovecha la misericordia de Dios. Aprovecha a arrepentirte de tus pecados y aprende conforme a la ley de la libertad a dar misericordia, para que en tu juicio se haga misericordia también. Y cuídate de un mal juicio. Entonces, hermano, cuídate. Cuídate, porque tú serás juzgado también. El Señor nos ayude en esto y nos permita obedecerlo con todo nuestro corazón y apelar a su justicia y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu bendición. Gracias por mostrarnos una vez más la pecaminosidad de esto. Padre, y aunque nuestros corazones se endurezcan, estén fríos, aunque estemos, Señor, cegados o quizás cansados del tema ya, te ruego que nos ayudes a que nuestro propio pecado no sea ocasión de más pecado. Rescátanos una vez más, Cristo, y haznos amar como tú amas. Ayúdanos a tener misericordia como tú tienes misericordia. Ayúdanos a andar a la luz de ese juicio. Ayúdanos a vivir la verdadera religión. Ayúdanos a beneficiar y acordarnos de los que están en necesidad, a controlar nuestra lengua, a tener dominio propio y apartarnos sin mancha del mundo. Cuídanos en esta iglesia del favoritismo, de la acepción de personas. Permítenos honrar tu nombre, no blasfemarlo. Permítenos imitar ese sentir que tú tienes con los pobres. Y cuando veamos un pueblo, recordar que debemos estar en esa condición espiritual para que nos des el reino, como dice tu palabra. Ten misericordia de nosotros en el juicio. Ten misericordia de nosotros hoy también, para que demos misericordia, Señor. En Cristo Jesús, en tu nombre oramos. Amén.